¿Qué tal, iglesia? En San Juan del Río nos da muchísimo gusto saludarte otra semana, que estés aquí con nosotros. Te damos la bienvenida a los que se están conectando ya en esta transmisión. Y bueno, les mandamos saludos, les mandamos un abrazo hasta San Juan del Río. Y pues vamos a orar para empezar con este servicio. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar unidos, porque a pesar de todas estas cosas estamos unidos en ti. La tecnología nos ha ayudado muchísimo. Dios, muchas gracias por estos medios que tú nos has permitido utilizar para acercarnos a cada una de las personas, Jesús. Te damos muchísimas gracias por todo lo que hemos podido lograr a lo largo de esta pandemia, Señor. Te agradecemos y te pedimos que estés con nosotros en todo este servicio. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra alabanza el día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y que se gocen junto con nosotros. Su presencia
ti clamamos por tu amor. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti Solo a ti clamamos, Señor, porque solo tú puedes llenarnos de ese amor infinito. Solo tú traes tu espíritu hacia nosotros, lo dejaste aquí para nosotros. Queremos sentir su presencia hoy, Jesús. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo.
cada hogar, llene cada casa, llene cada lugar, Señor, a donde nosotros no podemos entrar, donde nosotros no podemos estar, Señor. Que tu Espíritu, el Consolador, sea el que empiece a redarguir, sea el que empiece a enseñar, el que empiece a aconsejar, sea el que empiece a guiar a las familias, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a llenarlo todo, Señor, en cada casa, en cada habitación. Señor, te damos la bienvenida a cada hogar, porque la iglesia es donde está tu cuerpo reunido y donde está tu Espíritu, Señor. Y yo sé que hay muchas casas en San Juan del Río donde estas dos características se están cumpliendo. Ahí, Señor, donde hay necesidad, ahí donde hay enfermedad, Espíritu Santo, empieza a llenarlo todo. Empieza a llenarlo todo, Señor. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Eres la persona más importante para mí. Señor, gracias por este tiempo donde nos hemos podido conectar contigo, Señor. Gracias por tu corazón con cada uno de nosotros, porque nos sostienes firme, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo hace aparición en todo lugar donde es invocado, Señor. Gracias porque eres, Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, damos por los tiempos de alabanza. Tú que estás ahí en casa, espero que de verdad hayas podido conectarte en este tiempo de alabanza. No olvides que los tiempos de alabanza no son solamente para pasar un tiempo más, para rellenar un espacio dentro de un programa. Son tiempos que nos permiten conectarnos con Dios en nuestra casa, conectarnos también con la iglesia, porque algo espiritual sucede en esos tiempos. Así que te seguimos invitando a ti que estás ahí en casita, a ti que te estás conectando, a que tomes estos tiempos de alabanza, los disfrutes, los aproveches y te conectes con Dios. Pero vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Nehemías, vamos a ir ahí a Nehemías capítulo 2, versículo 17.
Y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje, Corriendo con Visión. Acuérdate que estamos en esta serie que se llama Nación de Reyes, donde Dios nos ha permitido, pero no solamente dado la oportunidad, sino también la responsabilidad de gobernar, de liderar sobre las personas que nos rodean, sobre las cosas que nos rodean. Así que ya tenemos por ahí Nehemías capítulo 2, versículo 17, y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahí cierra en casa tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu corazón, Señor, con esta casa de San Juan del Río, porque eres un Dios que no nos ha permitido caer, Señor, sino que nos has levantado tiempo con tiempo, generación con generación, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Bendecimos tu nombre porque eres el que nos sustenta y el que nos sostiene, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, por esta palabra que vamos a recibir, Señor. Estamos estudiando principios prácticos de liderazgo para todas las personas. Yo te pido que levantes, Señor, reyes en medio de la iglesia en San Juan del Río, que levantes, Señor, verdaderos administradores de tu gracia. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo para meditar en su palabra, y ya lo hemos venido diciendo en la primera semana que tuvimos ya de esta nueva serie. Dios nos permite liderar, Dios nos permite influir. Es una característica que Dios diseñó en el ser humano y que es imposible que nosotros nos la quitemos. Entonces la vez pasada estábamos hablando de cómo hacemos o cómo nace una visión de parte de Dios para nuestras vidas, y decíamos, toda visión nace de una inconformidad del alma, nace cuando nosotros vemos que algo no está bien o que algo podría estar mejor, y entonces el Espíritu de Dios nos llama y tenemos que ponernos a hacer oraciones y planes. Pero llega un momento, ¿sí?, en que después de estar orando, después de estar planeando, después de estar preparándonos para dar vida a esa visión, Dios abre las puertas. Y acuérdese que estamos estudiando un poquito la vida de este hombre llamado Nehemías, que vivió en el tiempo del regreso del exilio y tuvo la visión de parte de Dios para restaurar los muros en la ciudad de Jerusalén. Entonces, la vez pasada habíamos leído la historia de este hombre y habíamos dicho, este hombre había gestado una visión en su corazón, y él se puso a orar y se puso a planificar y se puso a prepararse para esta visión. Pero llegó un momento en donde Dios le abrió la puerta, en donde el rey le da permiso, le da cartas, le da materiales, y ahora es el tiempo de llevar a cabo esa visión que nosotros hemos planificado. Entonces, si tú desde las veces pasadas que estuvimos teniendo este estudio, tomaste tu tarea y empezaste ahí en tu casa a escribir una visión para tu familia, a escribir una visión para tu trabajo, a escribir una visión para tu negocio, a escribir una visión para cualquier área de la vida en donde Dios te haya puesto como gente de influencia, ¿sí? Te digo yo que llega un momento en que Dios te abre las puertas, o quizás tú ya estás en ese momento, y es el momento donde la visión tiene que comenzar a trabajar, tiene que comenzar a materializarse. ¿Vas conmigo? Ya la planificamos, ya la tenemos en nuestro corazón, hemos orado a Dios por una oportunidad, y además estamos preparados con un plan y capacitados nosotros mismos, y llega el momento, ¿sí?, en donde Dios le abre las puertas a Nehemías y le permite viajar a la ciudad de Jerusalén. No solo va Nehemías, sino que va escoltado por una guardia real, lleva todos los materiales necesarios, lleva todos los permisos, está todo listo. La pregunta es, ¿cómo nos da testimonio Nehemías
que él empezó a materializar la visión que Dios había puesto en su corazón. Así que solamente quiero compartir 2 puntos en esta tarde acerca de cómo se materializa la visión, y vamos a ir ahí a Génesis capítulo 2 versículo 20, Génesis 2:20, y nuestro primer punto que vamos a meditar en esta tarde, ¿sí? Lleva por título: necesitas a otros para tu visión. Necesitas a otros para tu visión. Vamos a cambiar un poquito de historia. Nos vamos a Génesis 2:20 y dice la Biblia: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, me gusta este versículo. Pero tiene una complejidad, tiene un punto este versículo, porque nos presenta uno de los primeros retos de interpretación en la Biblia. Apenas estamos en Génesis capítulo 2 y ya tenemos uno de los primeros retos de interpretación en la Biblia. Déjeme plantearle el reto que impone este capítulo en particular y este versículo, el versículo 20, ¿sí? Dice la Biblia que Adán vivía, ¿sí?, en el huerto del Edén. De hecho, el capítulo 2, algunas de nuestras Biblias llevan por subtítulo Adán en el huerto, ¿sí? Es decir, cómo vivía Adán. Ahora, recordemos que la creación hasta este punto todavía está en un estado de perfección. Es decir, hasta que no avanzamos a Génesis capítulo 3, mientras el hombre no ha caído, las cosas son tal cual como las diseñó Dios. ¿Sí? ¿Va conmigo? Ok, entonces Dios diseñó al hombre, Dios diseñó la tierra, Dios diseñó las cosas y además dio su sello de aprobación sobre ellas, porque en Génesis 1, cada vez que Dios va creando alguna cosa, va diciendo: y vio Dios que esto era bueno. Es decir, Dios crea las cosas y da su sello de aprobación. Es decir, las cosas en el Edén contaban con el estándar de Dios, contaban con la aprobación de Dios, contaban con todo lo que era necesario. Y de repente nos encontramos con Génesis 2:20, donde decimos, o nos dice la Biblia: mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Sí? Y de hecho, Dios en este capítulo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y tenemos un reto de interpretación, porque ¿cómo es posible, sí, que en un huerto perfecto, que está en un mundo perfecto, diseñado por un Dios perfecto, una criatura que está en su estado perfecto como es el hombre, cómo es posible que haya algo que no sea bueno para él? ¿Sí? Déjeme complicarle más las cosas. Vamos a verlo desde el punto de vista de Adán. Adán tenía sobre el huerto del Edén, ¿sí?, tenía alimento, ¿sí?, tenía un lugar donde estar, ¿sí?, tenía espiritualmente todo lo que necesitaba, porque dice la Biblia que la presencia de Dios se paseaba en el huerto. Es decir, la comunión de Adán con Dios era perfecta en ese momento. Era como Dios la había diseñado. Todas las cosas en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿sí?, estaban diseñadas para que Adán fuera un ser completo. ¿Cómo a un ser completo en el diseño de Dios le podía hacer falta una ayuda idónea? ¿Cómo a un hombre que platicaba con Dios en el huerto del Edén, cuya presencia estaba ahí y cuya presencia lo rodeaba y lo ministraba todos los días, cómo podría ser que a ese hombre le hiciera falta algo? Es entonces cuando tenemos que diferenciar un poco lo que era la necesidad de Adán y lo que era la visión de Adán. En su necesidad, en su construcción, en su persona, ¿sí?, Adán tenía todo. Porque si tenía la presencia de Dios, lo tenía todo, pero además materialmente tenía todo lo que necesitaba, ¿sí? Sin embargo, le hacía falta algo para cumplir la visión que Dios tenía para él.
Es entonces por lo que Adán puede tenerlo todo al mismo tiempo y al mismo tiempo no hallar una ayuda idónea, estar incompleto, porque no era que Adán necesitara algo para existir, para ser y para ser un ser pleno, completo e integral. Lo tenía todo porque Dios le había diseñado todo lo que necesitaba, ¿sí? Pero le hacía falta algo más para completar la visión que Dios le había puesto a él. Dios le había puesto todo lo necesario, había suplido todas sus necesidades, pero la intención de Dios y la visión de Dios para el hombre era que gobernara sobre la tierra y era que se multiplicara. Y para cumplir esa visión, él necesitaba de otras personas. Entonces Dios tuvo que hacer a Eva, usted conoce la historia, y cuando Adán pudo hacer equipo, entonces pudo empezar a caminar y a materializar la visión que Dios tenía para él. Hay una frase que me gusta mucho que dice: si tú puedes cumplir con tu visión solo, entonces tu visión es demasiado pequeña. ¿Sí? Nuevamente, si tú puedes cumplir solo con tu visión, entonces tu visión es demasiado completa, porque la visión que Dios nos ha puesto en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí?, regularmente requiere de otras personas conectadas a nosotros para poderla cumplir. ¿Sí? Ok, vamos a poner otro ejemplo. Cristo viene sobre la tierra y Él viene a cumplir la obra redentora, ¿sí? Él viene para que el reino de los cielos se acerque, Él viene para traer salvación. Ahora, ¿Cristo era suficiente para lo que se tenía que decir? Por supuesto, Cristo es más que suficiente. Él es todo en todos, Él es la esencia de Dios mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún Cristo, para cumplir la visión que Dios había depositado sobre él, necesitaba de más personas conectadas que se iban a venir a llamar la iglesia de Dios. Entonces la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, y tenemos versículos donde dice: entonces será predicado este evangelio hasta el último lugar del mundo, y entonces vendrá el fin. Porque a pesar de que Cristo era suficiente en lo individual para cumplir su visión, la cosa que Dios le había puesto, que era la salvación hacia toda la tierra, ¿sí?, Él necesitó y necesita también la conexión de la gente que somos la iglesia de Dios. Y entonces desde el primer hombre y también en el postrer hombre tenemos este ejemplo donde la visión que Dios nos pone siempre va a estar requiriendo que otras personas se sumen y se conecten a nosotros, ¿sí? Es por eso que a veces no podemos vivir o no podemos materializar nuestras visiones, porque muchas veces Dios nos da una visión de salvación para nuestra colonia, y entonces empezamos a hacerlo y nos basamos en la Biblia y decimos: es que en Dios lo tengo todo, es que la palabra es la que los cambia. Sí, todo lo que tú necesitas está en Dios, y tu salvación es personal y tu relación con Dios es personal, pero para cumplir la visión que Dios te puso, necesitas conectar gente con esa visión. Necesitas la ayuda de gente que Dios te ponga alrededor, y solo entonces podrás avanzar en la visión como Dios te la dio. Adán lo tenía absolutamente todo, pero era insuficiente un ser completo para la visión que Dios había dado, porque un Dios grande siempre pone visiones demasiado grandes para que tú y yo en lo individual lo podamos cumplir. La visión que Dios puso sobre la iglesia es tan grande que no hay una sola iglesia que la pueda cumplir. Es decir, no hay una iglesia local que pueda cumplir toda la visión de Dios. Hay cosas que Dios usa en unidades compuestas, y las visiones siempre necesitan de estas unidades compuestas para poder ser realizadas. Una vez Jesús dijo: ustedes ven todo lo que yo he hecho, pero llegará el día en que ustedes harán cosas mayores que yo. La pregunta es: ¿quién de nosotros podría levantar su mano y decir: yo puedo hacer cosas mayores que las que Jesucristo hizo sobre la tierra?
Dudo mucho que haya alguien tan temerario como para hacer esa declaración. Es más, ¿qué iglesia local se podría levantar y decir: nosotros hemos podido hacer obras mayores de las que Cristo hizo cuando caminó sobre la tierra? Seguiría siendo muy imprudente levantarse y hacer una declaración de esa manera. Pero entonces, ¿por qué la Biblia lo dice? Porque la visión es para que las diferentes iglesias locales se conecten, para que las diferentes personas se conecten, para que los 5 ministerios se conecten. Y cuando todos estemos conectados, la labor sumada de todos, de toda la iglesia, a lo largo de toda la historia, desde que fue fundada hasta que Cristo venga, entonces la iglesia en su conjunto, en una unidad compuesta, podrá decir: hicimos mayores cosas que las que Cristo hizo sobre la tierra. Y se cumplirá esa palabra que es necesario que se cumpla. Amén. Para cumplir una visión necesitas conectar más gente a tu visión. Bueno, nos fuimos a casos muy extremos, pero ¿qué pasa con nuestra familia? Si tu visión para tu familia, como padre de familia, a lo mejor es ser una casa que sirva a Dios, ser una casa que cumpla con los mandamientos que Dios nos ha puesto, ser una casa donde se adore. Si tú ya tienes esa visión, déjame decirte que ahora lo que te hace falta es conectar gente para que tu visión se empiece a materializar. ¿Cuántas historias hemos escuchado desafortunadamente de hermanos que tienen una visión para su familia, ¿sí? Y que oran y que leen y que sirven y que son gente prominente y que son ejemplo, pero la familia nunca alcanza la visión que Dios les había dado, porque esta persona se concentró en trabajar solo él y se olvidó de conectar más personas a su visión. Y estamos llenos de familias donde hay una cabeza, o donde la esposa, o donde uno de los hijos se está levantando a servir a Dios con todas sus fuerzas, pero no ha sido capaz de conectar otras personas con esa visión que Dios le puso. La visión no se va a llevar a cabo hasta que toda la familia se conecte a esa visión. Por eso el primer punto es que necesitas a otros para cumplir tu visión. No basta que tú hayas entendido, necesitas conectar a otros a tu visión. Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo? Conectó más gente a su visión y agarró a Lot y agarró a su esposa y salió con sus criados y salió con todos los que lo acompañaban para cumplir una visión. ¿Sí? Yo he escuchado incluso gente que ha tratado de interpretar esta parte de la Biblia y que ha dicho: es que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham no se debió llevar a Lot, no se debió llevar a nadie, porque Dios le había dado la visión a él. Pero yo me pregunto, ¿cómo podría haber cumplido Dios la visión del nacimiento de Isaac si Dios no se llevaba a Sara? ¿Cómo hubiera podido cumplir el crecimiento de Abraham, ¿sí? para hacerlo también un hombre de guerra si no tenía que defender a Lot? ¿Cómo íbamos a tener todos estos capítulos y toda esta enseñanza en Génesis si Abraham no hubiese conectado más gente a la visión que Dios le había dado? Las visiones siempre se cumplen en unidades compuestas. El segundo punto, ya dijimos, necesitas a otros para tu visión. Ahora necesitas comunicar tu visión a otros, ¿sí? Si este primer punto hizo sentido y hizo eco en tu corazón, y ahora entiendes y dices: ¿cómo le voy a hacer para que toda mi familia pueda seguir la visión que Dios me dio? Yo sé que Dios me dio algo y que los puede involucrar y que puede ser de bendición. Yo sé que Dios me llamó a levantar murallas en mi casa, ¿sí? ¿Cómo le hago para que la demás gente siga esa visión? Regresamos a Nehemías capítulo 2, versículo 18. Voy a leer solo la última parte de este versículo 18 y dice: así esforzaron sus manos para el bien. Oh, el sueño
de toda persona que está en liderazgo, el sueño de toda persona que está en un cargo de autoridad. Que usted diga, vamos a hacer esto, y todas las personas digan, sí, vamos a hacerlo, y esforcemos nuestras manos para bien. ¿Sí? Pero los versículos 17 y 18 nos platican cómo fue que Nehemías fue capaz de comunicar esa visión. ¿Cuántas veces decimos vamos a hacer esto y pasan dos cosas, ¿no? O la gente dice no, o la gente dice sí, pero no lo hace, ¿sí? Y entonces una y otra vez tratamos de corretear a la gente para que hagan algo que no es algo que nació de nuestro corazón, pero que sabemos que es una visión de Dios. Bueno, vamos a dar 4 aspectos de la comunicación de una visión de acuerdo a los versículos 17 y 18 de Nehemías, capítulo 2. Dice el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. El primer componente para comunicar tu visión con otras personas es el problema, ¿sí? Voy a regresarme al mensaje pasado, ¿sí? Dijimos que toda visión nace a partir de una inconformidad. Entonces tú estás pensando y tú dices, los jóvenes no deberían estar así, las clases de los niños no deberían ser así, y Dios te pone en tu corazón una inconformidad y nace una visión, porque tú dices, deberíamos hacer esto y podríamos hacer esto otro, y con los jóvenes deberíamos transmitir y deberíamos estar en sus redes sociales, y con los niños deberíamos hacer teatro y podríamos hacer unas marionetas aquí. Entonces ya te pusiste a orar, te pusiste a planificar, ok, ¿sí? Hay algo que a veces olvidamos. La visión nació en nuestro corazón, pero para comunicarla, ese problema y esa inconformidad debe nacer también en el corazón de todas las demás personas. Voy avanzando con esto. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué acaso no era evidente lo que estaba pasando en Jerusalén? ¿Que no veían las murallas destruidas? Te voy a decir algo. ¿Sabías tú que de acuerdo a lo que podemos entender de la Biblia, las profecías de Jeremías, todo lo que podemos sacar de tiempos, más o menos 80 años había pasado el pueblo de Israel en cautividad antes de regresar y construir el templo con Esdras, ¿sí? Es decir, que los poquitos que se habían quedado en la destruida Jerusalén tenían 80 años viviendo en una ciudad, ¿sí?, con los muros derribados. Yo te pregunto, Dios no lo quiera, pero ¿qué pasaría si esta cuarentena se extendiera 80 años? Y en 80 años llegásemos y les dijéramos a la gente, ¿que acaso no ven la dificultad que estamos pasando? ¿Sí? Déjame decirte esto, en 80 años se levantarían generaciones que habrían nacido en la situación, crecido con la situación, y que lo normal para ellos sería la situación en la que estaríamos viviendo. Así había pasado con Nehemías. Había niños, jóvenes, adultos y ancianos, porque son 80 años. Había gente de 75 años que había nacido con los muros de Jerusalén derribados. Para ellos no era un problema y no había una necesidad. Eran incapaces de mirar la necesidad con la cual había nacido la visión en el corazón de Nehemías. Por eso la primer cosa que dice Nehemías a la hora de comunicar su visión es de dónde nació esa visión y cuál es el problema. Les dijo, miren alrededor y miren que hay murallas destruidas y esto no debería ser así. El primer paso para comunicar una visión y para conectar gente a nuestra visión es comunicar la inconformidad y el problema por el cual esa visión nació. Entonces tú en tu casa tienes que juntar a tu familia y tienes que decirle, familia, hemos pasado mucho tiempo
sin leer la Biblia. Hemos pasado mucho tiempo sin adorar. Tienes que juntar a los de tu trabajo y tienes que decirle, ¿sabes qué, muchachos de este equipo de trabajo? La verdad es que no hemos sido totalmente honestos en lo que estamos vendiendo, ¿sí? Saben que las balanzas no están bien calibradas. Tienes que ir con tu grupo de jóvenes, con el grupo de la iglesia que tú administras, que el Señor te ha permitido liderar, y tienes que decirle, ¿saben qué? ¿Sí? Ha pasado tanto tiempo y hay una inconformidad en mi corazón. Los jóvenes no están recibiendo palabra, estamos siendo influenciados por esta sociedad, no hemos sido rectos delante de Dios, y esto no debe ser así. El primer componente de la comunicación en una visión se llama el problema. Segunda cosa que dice Nehemías, regresamos a Nehemías 2:17. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Sí? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Ok. Conocer el problema es el primer paso, ¿sí? Pero no va a suceder absolutamente nada cuando tú comunicas un problema. De hecho, puede ser más dañino si solo comunicas un problema y no eres capaz de comunicar la solución, ¿sí? Es por eso que, como decíamos la vez pasada, tienes que haber pasado un tiempo orando, un tiempo planeando y un tiempo esperando a que Dios te abra las puertas antes de comunicar tu visión. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías, en el momento en que se enterara de las murallas de Jerusalén, hubiera corrido hacia la ciudad y les hubiera dicho, hey, pueblo de Israel, las murallas están totalmente destruidas? Y el pueblo de Israel hubiera dicho, sí, tienes razón. ¿Y luego? ¿Sí? Si Nehemías se hubiera adelantado a comunicar la visión, no habría contado todavía con la solución para ese problema. El segundo componente para comunicar la visión es la solución. No solamente comunicas un problema, sino comunicas un problema con un plan de acción. Comunicas un problema con un camino a seguir. Comunicas un problema con un siguiente paso para dar. Y entonces el corazón de la gente se empieza a conectar con su visión. ¿No usted ha escuchado, hermanos, decir, ay, es que no, la alabanza no está bien, no, esto no está bien, no, las transmisiones no está bien, no se escucha, se corta, ¿sí? Pero no llegan a ser visiones y definitivamente no conectan a la gente hasta que dan una solución para ese problema. Nehemías dice, hey, miren que las murallas están destruidas y las puertas consumidas por el fuego, pero tengo un plan para seguir. Si ustedes quieren, conéctense con mi visión y edifiquemos el muro de Jerusalén. Ahora, no solamente es decir la solución por decirla, o sea, ahorita vamos a ver la parte del momento, pero ok, Nehemías dice el problema y dice la solución. ¿Correcto? Tercer componente, ahí mismo en Nehemías 2:17, dice, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ok, ya dijimos que hay un problema, ya dijimos que hay una solución, estamos presentando un plan de acción, pero ahora Nehemías da el tercer componente, que es una razón. Una razón que no es personal para ti, pero que es personal para cada una de las personas, para cada una de los individuos con los cuales estás tratando de conectar tu visión. Y él les dice, y no estemos más en oprobio. Oprobio es una palabra un poco antigua y rebuscada que usa nuestra Reina Valera para decir burla, ¿sí? Y no permitamos que la gente se burle de nosotros. ¿Por qué el oprobio y por qué la burla era tan importante y era una razón para el pueblo, para el remanente de Judá que estaba en Jerusalén? ¿Sí? Porque ellos sabían que Dios les había dado el título del pueblo
de Dios. No eran cualquier pueblo, no eran cualquier persona, eran personas a las cuales Dios les había dicho: yo les seré por Dios y ustedes me serán por pueblo, que habían hecho un pacto, que habían hecho un pacto en donde Dios muchas veces incluso puso un matrimonio como ejemplo y dijo: yo me casé con Israel y yo me casé con Judá. ¿Sí? Cuando la gente hacía burla de ellos como pueblo, hacían burla también del Dios que los había rescatado, del Dios que los había desposado, que el Dios del cual ellos llevaban el nombre, ¿sí? El pueblo de Jehová. Cuando Nehemías les dice: fíjate que las demás naciones están haciendo burla de nosotros como pueblo y por tanto están haciendo burla del Dios al cual servimos. El Dios que nos rescató, el Dios que nos desposó, está sufriendo oprobio de las demás naciones. Entonces Nehemías les da una razón, ¿sí?, que tiene que ver con el corazón de cada uno de ellos para conectarse a su visión. Cuando nosotros compartimos una visión con la demás gente, tenemos que encontrar, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que Dios nos revele cuál es la razón, ¿sí?, por la cual ellos deberían estar conectados a nuestra visión. Entonces, si estamos a cargo del cunero con los niños, ¿sí?, en la iglesia, y les decimos: mamás, fíjense por ahí que los niños están hechos un desastre, ese es el problema. La solución es que hagamos un rol para que cada una de ustedes, ¿sí?, pueda cuidar un domingo a los niños en ese lugar. Ya dimos la solución, pero la razón sería porque nadie puede cuidar a los niños como sus mamás. Nadie va a estar al pendiente de ellos como lo estarían cada una de ustedes cuando les toque participar. Y entonces conectamos una razón de peso, porque seguramente que la conexión entre una mamá y sus hijos, cuando tú le dices: ¿por qué las mamás deberían trabajar en este lugar? Pues sencillo, porque hay una conexión tan fuerte que ninguna mamá va a permitir que algo les pase a esos niños, porque son sus propios hijos. Y entonces aportas una razón para que la gente se conecte con su visión. Y vamos con el último componente para comunicar la visión. Y el último componente es el tiempo. Versículo 18 de Nehemías 2 dice así: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Nehemías dio el problema muy bien, dio la solución excelente y además dio la razón, es decir, una cosa que conectaba a la gente con la visión que él tenía. Pero ¿sabe qué? Estos 3 puntos todavía se quedan en lo que cualquier libro de liderazgo nos podría decir, en lo que cualquier persona que sepa un poquito de esto nos podría aconsejar. Pero el cuarto punto, ¿sí?, al que la Biblia le dedica todo un versículo, es el siguiente: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Sí? El cuarto elemento es el tiempo. Y cuando decimos el tiempo, hay 2 palabras griegas que describen el tiempo en la Biblia. La primera palabra es cronos, con CH, como si dijéramos chronos, se lee cronos. ¿Sí? Y se refiere a los tiempos que nosotros medimos normalmente: los días, los meses, los minutos, los segundos. Pero la otra palabra es kairos. Y el tiempo kairos, que era lo que los griegos conocían como el tiempo de Dios, ¿sí?, representaba un momento único e irrepetible en la historia. Déjame ponerlo de esta manera: habían pasado 80 años. ¿Crees que nadie había pensado alguna vez: oigan, ¿y si reconstruyéramos esas murallas? ¿Sí?
Habían pasado 80 años y muchas generaciones, y seguramente que a más de uno se le había ocurrido, ¿sí?, reconstruir las murallas. Pero cuando Nehemías se levanta, da testimonio de cómo Dios es el que había abierto las puertas de esa visión, y da testimonio, dice: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Es decir, él deja ver cómo Dios abrió un kairos correcto para esa visión. Entonces, Nehemías les habla, ¿sí? Y es como si en este momento alguien de Cuba, ¿sí?, dijera: vamos a hacer una gran obra en Cuba porque el presidente de los Estados Unidos nos ha abierto las puertas y nos ha financiado con no sé cuántos billones de dólares y nos ha permitido que todo esto pase. ¿Me entiende? ¿Sí? Lo que Nehemías les estaba contando era la historia más loca y más ilógica a nivel político, a nivel cultural, que usted se pudiera imaginar. ¿Sí? Era algo imposible de creer, pero era algo tan impactante para ellos cuando Nehemías les dice: y les dije cómo la mano de mi Dios, porque no era Nehemías platicándoles un cuento para intentarlos hacer llegar a su visión. Era Nehemías que traía la guardia real, era Nehemías que traía todo el material necesario, y era Nehemías que traía en su mano los permisos firmados por el mismo rey de Persia. Era la prueba de que el kairos de Dios había llegado para esa visión. El cuarto punto para comunicar es que puedas dejar ver a las otras personas que Dios está respaldando lo que tú estás haciendo. Cuando juntas estas cuatro: el problema para que sepan qué es lo que está mal, la solución para que sepan qué es lo que va a hacer, la razón para que ellos se conecten a tu visión, y el respaldo de Dios para que se haga en este tiempo el kairos de Dios sobre la visión, ¿sí? Entonces entendemos por qué el versículo 18 termina de la manera en que termina. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para el bien. Un pueblo que por generaciones había vivido en oprobio, que jamás se había levantado, con el que Esdras batalló, que no conocían bien a Dios, que se habían olvidado de su rey, ¿sí? Se levantan a una sola, como un ejército bien establecido, como si fueran los tiempos de Josué en la conquista, y dicen: levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron su mano para hacer el bien. Saber que necesitamos conectar gente con la visión que nos ha dado y tener la capacidad para comunicar esta visión con la gente es un principio bíblico que todos deberíamos practicar. Si hubiéramos más padres de familia con esta capacidad de juntar a nuestros hijos, de juntar a nuestra esposa con la visión que nos ha dado, si hubiéramos más dueños de negocios con esta capacidad de conectar a la gente con una visión bíblica y que Dios ha dado para que un negocio sea próspero, ¿sí? Se imaginaría si hubiera más empresarios que pudieran conectar a la gente para que la gente trabajara conforme a los principios de Dios en las empresas, en los negocios. Se imagina qué clase de país tendríamos, qué clase de sociedad tendríamos, qué clase de iglesias tendríamos. Que Dios hoy nos ayude a empezar en lo pequeño y en lo ajeno, para que Dios nos ponga sobre grande y sobre nuestro. Amén. Que hoy en este tiempo podamos empezar a orar por esas visiones, a comunicarlas de manera adecuada y a conectar gente con nosotros para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Si tú eres padre de familia, si tú eres mamá, si tú eres un jefe de grupo en tu escuela, si tú eres alguien con influencia, quizás un maestro, si tú haces videos en internet y la gente te mira, ¿sí? Que esta palabra el día de hoy pueda
cambiar tu manera de ejercer liderazgo sobre otras personas, de ejercer gobierno sobre otras personas. Que Dios nos ayude a ser cada día más como fue Jesús sobre esta tierra. Así que cierra tus ojos ahí en donde estás en casa y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por este hombre que levantaste en aquel tiempo, Señor, que ha tenido tanta influencia que hoy seguimos enseñando liderazgo a través de sus historias, Señor. Gracias por cada familia, por cada casa, por cada persona que se levanta, Señor, en la iglesia en San Juan del Río, Señor. Gracias porque estás levantando una nación de reyes en este tiempo, Señor. Porque cuando el gobierno ha fallado, Señor, porque cuando las instituciones no han sido capaces de contener esta pandemia, Señor, porque cuando el intelecto de la gente no ha sido suficiente, ni la ciencia ni los avances tecnológicos, Señor, se levantará tu iglesia como luminar en el mundo, Señor, para ser ejemplo. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde queremos orar por una hermana que tiene una petición. Nuestra hermana Maura Feregrino nos está pidiendo oración por Suni, que tiene que hacerle un estudio de neurología. Es hija de la hermana Leti de San Juan del Río. Amén. Entonces vamos a estar orando por esta pequeña. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Yo sé que tú eres el médico de médicos, que tú eres todopoderoso. Sabemos que todos nuestros planes están en tu mano, Jesús, que todo lo que vayamos a hacer y que todas las cosas neurológicas que le vayan a hacer a esta pequeña, Jesús, tú eres el que vas a estar ahí, tú eres el que lo va a llevar a cabo, Padre. Confiamos en ti y dejamos a esta pequeña en tus manos, Padre, que seas tú el que le dé esa fuerza, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, asimismo tenemos dos anuncios. El primero es acerca de nuestras reuniones en línea, que son todos los sábados a las 2 de la tarde, con repetición los domingos a las 7 de la tarde también. Y bueno, también no se pueden perder lo que son nuestros grupos de estudio todos los miércoles a las 8 de la noche por la aplicación Meet. Solo la descarga en su celular y le mandamos el link y inmediatamente se enlaza a nuestra reunión de nuestro grupo de estudio. Amén. Y bueno, también tenemos, esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy, solo son dos, y pues les pedimos que estén orando por la pequeña Sony, y pues ya, eso sería todo. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Jesús, porque nos permitiste aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos a poder emplear la visión que tú nos das y poder contagiar y poder transmitir esta visión a los demás, Padre. Ayúdanos a trabajar juntos, Padre, que es una cosa clave que tenemos que hacer para poder llevar a cabo esta misión o esta visión que tú nos has puesto, Padre. Te agradecemos por la palabra de hoy. Y te pedimos que estés con cada uno de los hermanos que nos están viendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, nos vemos el miércoles a las 8 de la noche.